Bueno, y vamos a comenzar con nuestra tercera y última sección del módulo, que es ciencia de datos aplicada a salud. La ciencia de datos aplicada a salud es la ciencia abocada al estudio, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos de salud, con el objetivo de generar información sanitaria significativa para la toma de decisiones. E involucra conocimiento no solo sanitario, sino también informático, estadístico, de ingeniería, de las ciencias sociales, la medicina, la epidemiología, etcétera. Por eso la importancia de tener perfiles interdisciplinarios en los equipos de datos, ¿no? Ya hablamos un poco sobre infraestructura y arquitectura de datos cuando mencionamos la importancia de diseñar bases de datos orientadas por modelos decisionales y organizadas en un data warehouse en términos de almacenamiento. Hablamos también en la sección anterior de la política y el cuidado de los datos, y ahora, más allá de cuestiones técnicas, ¿no? Porque lenguajes de programación para manipular datos hay muchos, sea SQL, Python, R, pero lo que sí vamos a puntualizar es en algunas cuestiones conceptuales importantes a la hora de interpretar grandes volúmenes de datos en salud. Primero vamos a hablar del concepto de población. ¿Qué representan nuestros datos referidos a la población? Tenemos por un lado la población demográfica. Eh, ¿A qué llamamos población demográfica? Es a la totalidad de personas tal cual podemos relevarlas en un censo, ¿sí? Es toda la población que vive en determinada área geográfica, por ejemplo, todas las personas que viven en la provincia de Mendoza o que tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, por otro lado, tenemos la población registrada en nuestro sistema de información de salud. Y esta población representa a aquellas personas que han tenido algún tipo de contacto con el sistema de salud de nuestra jurisdicción en algún momento de su vida y que completaron por lo menos el proceso inicial o administrativo de apertura de historia clínica o identificación o empadronamiento o como se llame en cada caso, ¿no? Esta segunda población, la registrada en el sistema de información, va a tener muchas personas en común, probablemente con la población demográfica que vive en nuestra jurisdicción. Y probablemente tenga, ¿no? Dependiendo del movimiento poblacional geográfico de la zona, representadas a personas que vienen de otras jurisdicciones, que han venido posiblemente a atenderse y a empadronarse en nuestro sistema de salud. Entonces, acá el componente que caracteriza o aglutina a la población registrada en el SIS no es ya un componente demográfico, sino que es la necesidad de uso del sistema sanitario, la necesidad de obtener ciertas prestaciones de salud. Entonces tenemos hasta acá la población demográfica, la población registrada en nuestro sistema de información, y después vamos a tener la población que, aparte de estar empadronada o registrada en nuestro sistema de información, tiene también algún tipo de registro de prestación sanitaria. O puede tener algún turno asignado para una consulta específica, o puede tener una evolución en su historia clínica electrónica, o puede tener registrado un episodio de internación o de guardia, puede haber retirado medicación, etcétera, ¿no? Ahora, dependiendo de cómo esté implementado, de cuán extendido esté nuestro sistema informático, la población empadronada o registrada en el sistema y la población consultante van a tender a coincidir. En este sentido, podemos a veces tener personas que se empadronan porque está implementado el sistema informático en las áreas administrativas de identificación de personas, pero luego no hay todavía implementada una historia clínica de internación. Entonces, si esa persona se internó, eso sigue en circuito papel, dependiendo cada caso, ¿no? Pero más allá de esto, la distinción muy importante para hacer es que el total de personas que, por ejemplo, podemos identificar como personas diabéticas en nuestro sistema de salud y que podemos tomar este dato desde la historia clínica electrónica, no es el total de personas diabéticas de nuestra jurisdicción. Es decir, no podemos hablar estrictamente de prevalencia de diabetes en función de los datos que hacemos extracción desde el sistema informático aplicado en determinada red de instituciones. Entonces, no es una prevalencia poblacional en términos demográficos o epidemiológicos. En todo caso, está demostrando qué proporción o qué tasa de personas diabéticas, por poner el ejemplo, tenemos del total de personas empadronadas en nuestro sistema.
¿sí? Esa es la distinción conceptual más importante con la que hay que tener mucho cuidado metodológico. Bueno, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué tipo de datos podemos obtener de estas distintas poblaciones? De la población demográfica, ninguno en principio, porque nuestro método de relevamiento no es un censo, no vamos puerta por puerta preguntándole cosas. Esos son, por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo, son otro tipo de datos y de herramientas. En nuestro sistema informático, implementado en nuestra red de instituciones, vamos a tener a nuestra población empadronada, como ya dijimos, y esta población, ¿qué vamos a poder saber? Bueno, todos los datos vinculados al proceso identificatorio, ¿no? Depende de cómo esté estructurado, pero en general vamos a saber nombre, nacionalidad, documento, sexo, género, fecha de nacimiento, domicilio, cobertura de salud, ¿no? Entonces, a esta población empadronada o identificada en el sistema podemos caracterizarla según género, edad, distribución geográfica por domicilio, nacionalidad, tipo de cobertura, etcétera. Podríamos decir que estos son datos de tipo administrativo, ¿no? O por lo menos datos derivados del proceso administrativo de empadronamiento o identificación. Ahora bien, de la población consultante, es decir, aquella que ya tiene un registro clínico o sanitario, podremos conocer ahora sí datos de salud propiamente dichos, que por definición, como dijimos, son datos sensibles. Si nuestro sistema electrónico tiene implementado una historia clínica, un sistema de laboratorio, un sistema de imágenes, todo informatizado, y gestión de insumos de farmacia, receta electrónica. Bueno, ahí vamos a poder saber mucho más sobre los motivos de consulta, sobre datos de morbilidad de esta población empadronada y consultante, qué medicamentos se prescriben, qué medicamentos la gente efectivamente retira de farmacia, cuáles son los resultados del laboratorio, podemos identificar eventos de notificación obligatoria, podemos ver resultados de imágenes, etcétera, ¿no? Motivos de internación, de guardia. Eh, con una salvedad y otra precaución a tener acá, que es que la distinción entre datos sanitarios y datos administrativos no siempre es tan tajante, porque hay algunos casos en los cuales, si bien los datos se generan a partir de procesos administrativos, depende del tipo de información registrada en cada caso, también pueden contener datos sanitarios y extremadamente sensibles. Por ejemplo, determinado tipo de turnos, ¿no? Si bien la asignación de un turno es un acto administrativo que puedes incluso hacer por teléfono muchas veces, o desde el mesón de entrada de alguna institución, en términos de salida de información, si yo saco un reporte de turnos por persona, por ejemplo, general, agrupado, o de todos los movimientos de turnos del área ambulatoria de una institución, es una cosa, pero no es lo mismo que se sacó un reporte de turnos del servicio de oncología. Ahí estoy diciendo un montón ya de las personas que obtuvieron ese tipo de turnos. Entonces, no necesariamente un dato que se genera a partir de un proceso administrativo carece de información sanitaria. Lo mismo, si tenemos datos del momento de admisión y egreso, puede también ser un acto administrativo. Podemos generar reportes sobre nivel de ocupación de camas, o podemos tener en salas en general, o podemos, no es lo mismo si hablamos, por ejemplo, de personas internadas en la sala de obstetricia, ¿sí? Entonces, mucha cautela porque los datos que se generan a partir de instancias administrativas muchas veces tienen que ser tratadas con el mismo cuidado y con la misma sensibilidad que los datos sanitarios propiamente dichos que podemos tener en una historia clínica. Vamos a ver ahora los tipos de registro en función de cómo son capturados en el momento de entrada de datos, para después sí pensarlos en función de los tipos de procesamiento y de salidas que permiten, ¿no? Entonces sabemos que la representación o la descripción de un dominio de la realidad, una situación concreta de la vida real, como puede ser una consulta en un hospital, se suele hacer a través de un registro escrito por parte de un profesional de la salud, ¿no? Que toma nota con formatos más o menos estructurados. Entonces, si estamos en un sistema electrónico, lo más probable es que genere una evolución en texto libre y describa a partir del lenguaje natural lo que ocurrió en ese encuentro sanitario, ¿no? Y esto es una expresión no estructurada que recoge y describe todas las apreciaciones y las valoraciones del profesional que redactó. Es un registro muy rico en detalles, muy contextualizado, pero a la vez
es muy ambiguo y justamente depende mucho del contexto en el que se generó, usa una jerga particular, a veces no es lo mismo un hospital especializado que un hospital general o que un hospital o que un centro de salud en términos de la jerga que se utiliza. Es un registro, por otro lado, que muchas veces usa acrónimos o abreviaturas, carece a veces de definiciones más rigurosas. Entonces, todo el lenguaje natural expresado en texto libre está sujeto no solo a las valoraciones del profesional que lo generó, sino también a la influencia del vocabulario específico del campo disciplinar al que pertenezca esa persona. En este caso, estamos hablando del campo de salud en general, pero también podemos tener gente del área de trabajo social, nutrición, salud mental, no solo medicina. Entonces, estos vocabularios, que son conjuntos de expresiones o palabras características de un campo de conocimiento particular, también están muy presentes en las evoluciones o los registros en texto libre. Y como justamente el vocabulario en el ámbito sanitario es muy diverso, porque hay muchas disciplinas, etcétera, es muy amplio y muy complejo en la medicina, también particularmente muchos usos técnicos, es un vocabulario muy difícil de representar para un sistema informático, ¿no? Que necesita siempre cierto nivel de estandarización. Entonces, para solucionar esta cuestión, en contraposición a este texto libre o lenguaje natural, existen diferentes modalidades que han implementado los sistemas electrónicos de generar lenguajes o vocabularios controlados, en donde lo que se busca es lograr cierto nivel de precisión y estandarización de los términos que se usan. Entonces, estos lenguajes, ¿qué es lo que buscan? Estructurar, manejar o controlar justamente estos registros escritos libres, que no sean tan libres. Generalmente lo que hacen es representar grandes conceptos o constructos a través de etiquetas breves que tiendan a la estandarización. Entonces, son básicamente conjuntos de reglas que buscan controlar lo que se escribe. Y una de las modalidades más sencillas de controlar el vocabulario es generar una lista de términos preaprobados por una organización o sociedad científica, que son los que se permiten, ¿no? Esto se llama nomenclatura. Este es el tipo de solución que se implementa cuando una organización, una sociedad científica, un organismo revisa el tesauro es lo que llamamos como el listado total de términos registrados por parte del personal, y descarta aquellos términos inválidos o confusos, detalla los alcances, dispone su uso y establece la lista de términos aprobados, ¿no? Para un dominio específico como la medicina o el dominio sanitario. Entonces dice, bien, este tipo de expresiones se pueden usar, este otro tipo de expresiones no. Eh, una variedad de este tipo de soluciones son los sistemas de codificación y clasificación o agrupación de términos en categorías, que también son formas de estandarizar y controlar el vocabulario utilizado, ¿no? Cuando se codifica. Estas clasificaciones o taxonomías son también sistemas ordenados de conceptos que pertenecen a un dominio del conocimiento específico, pero acá constituyen listas de categorías, no ya de términos sueltos. Entonces acá cada categoría incluye una variedad de conceptos o términos en su interior que tienen algo en común. Por ejemplo, la categoría determinantes sociales de la salud. Y ahí dentro podemos tener una subcategoría que puede ser problemas de vivienda, y ahí dentro podemos tener todo tipo de descriptores, ¿no? Falta de vivienda, hacinamiento, dificultad económica para alquilar, situación de calle, ¿no? Etcétera. Entonces, y bueno, además está decir que cada una de estas expresiones puede tener aparte un código y que la categoría también puede tener un código, etc. El objetivo entonces de esto es clasificar la información en categorías definidas que sirvan para analizar y comparar. ¿Qué ventaja tienen? Ordenan los listados según categoría de pertenencia, pero tienen la desventaja de que no permiten clasificaciones múltiples, ¿no? Porque cada término está dentro de una categoría y no de otra, porque son excluyentes entre sí. Y también la otra contra de este tipo de sistemas es que al ser sistemas en general cerrados y bastante rígidos, siempre va a aparecer un uso de términos que no entran en ninguna de las categorías existentes, entonces muy a menudo tenemos la aparición de alguna categoría residual del tipo otros, que no ayuda, ¿no? Demasiado a esclarecer. El ejemplo más clásico de este tipo de sistema de vocabulario controlado es la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Ahora bien,
Una de las propuestas más interesantes y más complejas en términos de clasificación y control del vocabulario son las ontologías, las llamadas ontologías. Una ontología es un acuerdo conceptual, un consenso profesional y experto en torno al conocimiento de cierto dominio de la realidad, en este caso el sanitario, y la representación mental o la definición de los objetos de estudio de esa rama del conocimiento. Es un acuerdo con un marco de acuerdo conceptual o teórico, un modelo de la realidad que puede tomar múltiples representaciones, ¿no? Incluso puede representarse en texto libre, pero bueno, en el campo de la informática es partir de estos acuerdos ontológicos existentes, estas definiciones comunes, y representarlas a través de sistemas estandarizados de términos y de relaciones entre estos términos. ¿Cuál es la diferencia respecto de los otros tipos de vocabularios controlados que ya mencionamos? Y esta es una de sus principales ventajas, es que permite clasificaciones multiaxiales o multifacéticas. Entonces, combinan términos pertenecientes a distintas clases y pueden organizarse en un sistema de jerarquías, ¿no? Del tipo clases, subclases, así como de relaciones entre estos conceptos o entidades, de manera tal que un mismo término se puede considerar dentro de distintas categorías a la vez y eso no es problemático. Y también este término o este descriptor se puede pensar en función de sus relaciones con otros términos o conceptos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el concepto de dificultad económica para tener una vivienda, para acceder a un alquiler, esto lo podemos clasificar perteneciente a la categoría problemas de vivienda y problemas económicos en simultáneo, ¿sí? Bueno, ¿y para qué pasamos por todo esto? Porque para la salida de datos, el tratamiento para estos distintos tipos de datos estructurados es muy diferente. Cuanto más controlado el vocabulario y más estructurado el dato capturado en relación al análisis y la salida de datos, cuando trabajamos con clasificaciones o listas de términos preaprobados, es mucho más sencillo, ¿no? La extracción, la disponibilidad, dado que si tienen un alto nivel de estandarización, es mucho más fácil de reportar y mucho más fácil de generar niveles de agregación. Siempre igual, de todas formas, se necesita una contextualización para una correcta interpretación de los datos, por más estructurados que sean. Luego, los datos semiestructurados son aquellos vocabularios controlados en los cuales el sistema, si bien controla lo que se escribe, muchas veces sugiere el uso de las mejores opciones, ¿no? Y sugiere el uso de los términos estandarizados, pero a su vez le permite a la persona que está ingresando datos generar nuevos descriptores o nuevas etiquetas, nuevos términos o expresiones. Entonces ahí la salida de estos datos requieren definiciones claras y criterios de interpretación antes de ser procesados. Pues estas características de la captura están muy sujetas a la funcionalidad de carga de la interfaz. Y por último, los datos en texto libre, al ser no controlados, totalmente no controlados, al ser lenguaje natural no estructurado, es el más complejo para procesar porque es el que más depende justamente del contexto del resto del texto. Y requiere ya sí el manejo de herramientas de procesamiento del lenguaje natural, procesamiento en base a reglas, expresiones regulares, hay que tener mucho conocimiento del campo sanitario, en tanto contexto de generación de estos datos. Hay que tener mucho cuidado con las negaciones, aquello que tiene que ver con relatos que no son del paciente en sí mismo, sino contexto justamente de la persona. Bueno, tenemos mucho mayor riesgo de falsos positivos cuando estamos haciendo la detección de una condición de salud específica. Entonces, hay mucho mayor riesgo de identificación incorrecta de la información. Es un proceso más complejo, simplemente. Y también son los datos que tienen mayores riesgos en términos de seguridad y confidencialidad, porque muy a menudo contienen una gran cantidad de información muy sensible, ¿no? Incluso muchas veces hay datos de evoluciones en donde se nombra, se pone el nombre y el apellido de la persona, datos de situaciones de violencia, bueno, ni hablar. Relacionado entonces con lo anterior, para todo lo que tiene que ver con microgestión, con seguimiento de personas, toma de decisiones vinculadas al cuidado de pacientes en el marco de las prestaciones sanitarias, es el nivel de gestión de los profesionales de la salud.
todos aquellos datos en texto libre y los datos desagregados son de mucho valor, ¿no? Porque permiten tomar decisiones vinculadas a personas específicas, y está muy bien que así sea. Pero a nivel más macro, a nivel de la dirección del hospital, a nivel del Ministerio de Salud o niveles ya más de decisión más de alto nivel, la necesidad es de datos agrupados y generales, ¿no? Para tomar decisiones poblacionales, los que son más fácilmente extraíbles de campos estructurados. Entonces es muy deseable que un sistema informático en salud tenga campos de texto libre y tenga también cierto manejo de vocabulario controlado, ciertos campos más estructurados. Porque no, la situación más compleja que podríamos tener es donde se nos piden datos muy agregados, extraídos a partir de campos de texto libre, ¿no? Bueno, y para terminar, vamos a cerrar mencionando simplemente algunos casos de uso concretos, algunas aplicaciones prácticas de sistemas de información electrónica que pueden tener un gran impacto en el sistema sanitario, ¿no? Ejemplos de salidas de datos que están pensados desde esquemas en donde ya existe el momento de captura o ingreso de datos, ya hubo un procesamiento, un análisis de la información ingresada y ya hay un momento de generación de un output o salida de información relevante donde se reportan o se informan eventos o situaciones de interés. Entonces, por ejemplo, son de muchísimo valor todas aquellas salidas de datos que de manera automática identifican eventos de notificación obligatoria y, por ejemplo, integran sistemas jurisdiccionales con el sistema nacional y lo hacen de manera automática. Salidas que reportan datos que caracterizan a nuestra población, ya sean términos demográficos, de situación de salud, morbilidad, etcétera. Eh, Reportes que mediante sistemas de reglas alertan sobre determinadas situaciones, por ejemplo, un reporte que genera una salida donde se listan todas las personas identificadas como diabéticas que hace más de un año no registran control de salud o retiro de medicación, para que, por ejemplo, los profesionales de un efector puedan contactarse con estas personas y revincularlas con el sistema. Reportes, por ejemplo, sobre todas aquellas prestaciones facturables según el ente asegurador o financiador, cuando, por ejemplo, la población se atiende en efectores que no son los de su propio prestador de salud. Eh, Todo esto en general, al estar en formato electrónico y automatizado, redunda en procesos mucho más eficientes y en general en un recupero de gasto mucho mejor, ¿no? Bueno, reportes sobre oferta y demanda de prestaciones que permiten gestionar recursos de todo tipo, desde recursos humanos, insumos, distribución de equipamientos sanitarios, ¿sí? Gestión de servicios en general. Hay muchísimas más aplicaciones concretas y ejemplos de generación de reportes y salidas de datos que brindan mucho valor para las instituciones sanitarias. Estamos en un momento de mucho auge de los sistemas de información en salud y vale la pena que tengamos este tipo de encuentros para charlar sobre la mejor manera de gestionar nuestros datos y toda nuestra información sanitaria. Me despido entonces, dejo ahí mi mail de contacto. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de interés y de mucha utilidad y que nos encontremos en otra ocasión.